Y entonces puso en una balanza la riqueza y los impuestos. Y había un gran desbalance. Este hombre, que era un puro producto del país de los self-made men, uno tiene derecho a enriquecerse, tuvo como primer revelación periodística este tema de la compartir, de cómo devolver al conjunto de la sociedad lo que le permitió a algunos individuos enriquecerse. Y este es el comentario que hacía este buen ciudadano norteamericano. En este país, escribe Pulitzer, en el editorial que va a consagrarle cuando los ataques comienzan a llegarle, que va evidentemente a denunciarlo como un revolucionario, como un vendido, como una apátrida. En este país, el crecimiento del poder del dinero ha sido fabulosa. Y sus relaciones con el gobierno, los intereses a los que obedece este último, deben alertarnos. Nosotros queremos todos prosperidad, pero no pagando con la libertad. Hagamos pues que jamás tengamos en Washington, y podamos decirle en París o Bogotá, de no tener nunca en Washington un gobierno que se apoye en millonarios que ignoran la voluntad de otros millones de hombres y mujeres. Tomando este camino de esta anécdota franco-colombiana, de lo que financió esta finca en Nilo, Cundinamarca, la evasión fiscal, la importancia del fraude fiscal, de los paraísos fiscales, y Joseph Pulitzer, héroe del periodismo independiente, me hago la pregunta común, que es común a los periodistas y para los magistrados frente a la corrupción, el tema de la verdad. Basta ya este excepcional trabajo que hizo el grupo de memoria histórico que le entregó al presidente de la República el año pasado un trabajo. Lo primero que reivindica es el derecho a la verdad. Hay que saber revelar, desvelar para mejor afrontar y mejor tomar conciencia de lo que son las exigencias comunes. Esta exigencia que yo llamo derecho a saber, aunque la transparencia es una obligación de los poderes públicos en relación con lo que hacen o no con el interés público, pero el derecho de saber da esta dimensión activa, esta dimensión de implicación y de participación ciudadana. Publicar, encontrar, revelar esas verdades que hacen que los prejuicios van a verse perturbados, que el conformismo vaya a ser sacudido, que la ceguera respecto a las cegueras respecto a ciertos problemas pueda desaparecer. Estas cegueras son criminales en muchas veces. Hay que publicar estas cosas para contribuir al verdadero ideal democrático, que es el movimiento de la dinámica para crear mayorías con ideas comunes, que se unan, que no estén fijos, que no estén inmovilizados en sus orígenes, en su sectarismo. Eso es de lo que constituye el ideal democrático de la verdad. Y lo repito, debe unir en la ética profesional a los periodistas y a los magistrados. ¿Cuál es la verdad que nosotros tenemos que afrontar aquí? Es que la corrupción no es marginal, está en el corazón mismo de un sistema de dirigencia que promovió el dinero y el poder del dinero como valor central, que la corrupción tiene como motor una antidemocracia. ¿Cuál es el mal primero que mina la democracia? Es esto que presupone secreto para poder mentir. ¿Cuál es en efecto en su proceso parecido al de toda organización criminal? Y es la corrupción la que hace
los otros males, la violencia, las desigualdades, la injusticia, la indiferencia democrática. Hay alguien que se ha sido defensor de todo esto, poniendo en peligro su vida, como lo hacen muchos periodistas acá, es un procurador, el último de los grandes procuradores antimafia. Es hoy el procurador general en Palermo, en Sicilia. Se llama Roberto Pesquinato y lo invitamos a una reunión pública con magistrados, con policías, intelectuales, sociólogos. Nosotros lanzamos en París un llamado contra la corrupción sobre el tema. Basta, basta ya. Y en un libro formidable, que no sé si estará traducido al español, de Scarpinato, del llorado Falcone, uno de los magistrados asesinados por la mafia, en este libro, que se llama El retorno del príncipe, Scarpinato insiste en el hecho de que todo poder antidemocrático tiene como motor el secreto y la mentira. Hombre de cultura recuerda esa confidencia de Mazarino, que era símbolo del poder absoluto que tuvo Luis XIV. Rey, el trono se conquista con cañones y espada, pero se conserva con el dogma y la superstición. Comenta Scarpino, practicando el arte de la mentira y el secreto. Y miren su comentario. Si los secretos del poder son instrumentos de la corrupción y el veneno de la democracia, entonces los principales dispositivos para salvar esta democracia del veneno es una magistratura sana y democrática. Están entonces en la cita obligatoria, están citados para cumplir su deber frente a los ciudadanos, para que respeten el derecho a saber. Scarpinato habla inclusive de un patrimonio de civilización. Se trata de transmitir a nuestros ciudadanos para defender los ciudadanos contra la especulación, contra la mafia y contra el poder oligárquico que se disfraza de democracia. Cito estos pasajes de Scarpinato porque hay una anécdota que muestra cómo nosotros estamos ante la eternidad de las exigencias democráticas. Uno de las investigaciones que fue más espectacular, no la más difícil, pero la que se hizo conocer a Mediapart. En esta investigación, que tenía que ver con una de las familias más ricas de Europa, el primer grupo de cosméticos mundial, L'Oréal, y su accionista principal, que se llama Liliane Bettencourt, no se escribe como Ingrid Betancourt, nada tiene que ver con los Betancourt de Ingrid. En este momento, en esta investigación que se apoyaba sobre las revelaciones de un mayordomo que quiso proteger a su patrona de la élite dirigente que la ordeñaba descaradamente, ella ganaba, le entraban 700 francos por minuto, de 700 euros por minuto. En esta investigación encontramos a su encargado de administración, de administrar los viernes, un hombre de la oligarquía, muy rico, pero muy ávido financieramente, era supremamente rica, y en estas grabaciones reclamaban a esta señora, a la señora Bettencourt, de regalarle unos cuantos millones sacados de una cuenta en Suiza para que él pudiera comprarse un yate.
ya de que en un momento ella le había prometido. Hay una indecencia entonces, hay una obscenidad. Quiero concluir con esto, escuchando, subrayando la vulgaridad de de estas actitudes que uno vería en el mundo de la mafia y no de la gran aristocracia y de la gran riqueza. Scarpinato nos recuerda él que en sus investigaciones hizo la unión entre lo que llama la baja mafia, la mafia militante, la mafia de los asesinatos, de la que se habla en y las mafias altas, que son las que explotan esta mafia baja. Y Scarpinato fue el fiscal, dijéramos, contra una de las figuras. Él luchó contra una de las más importantes figuras de la mafia, que fue un político italiano supremamente importante, Andreotti. También, evidentemente, asociado con Berlusconi. Cita otro doméstico. Patrice de Maistre es el principal, es descendiente del más importante antirrevolucionario, desciende Maistre, el que era el administrador de los bienes de la señora Bettencourt. Este pensador conservador, ancestro de este señor, defensor de la desigualdad, de la oligarquía, de la privatización del poder, se llamaba Joseph de Maistre. Y miren lo que escribía el ancestro de este personaje y que está en la médula del problema, a pesar de que estuvo escrito a principios del siglo XIX. Si la multitud gobierna puede creerse igual a la minoría que creció. No hay ya gobierno. El poder debe estar fuera del alcance y de la comprensión de la multitud. La autoridad debe estar constantemente por encima de con la tradición, con el prejuicio, con la religión. Debemos alejar la multitud del funcionamiento de estos mecanismos. ¿Cómo combatir esto si no sabemos que cualquier hijo vecino puede llegar al poder? Ellos dicen que tienen que tienen derecho a ser candidatos, a votar, a decidir. Y puede inclusive llegar al gobierno. ¿Cómo impedir que cualquier hijo de vecino pueda llegar a esto? Hagamos de que no tenga medios de enterarse de cómo funcionan las instituciones. Estamos aquí en la médula del problema que nos tienen reunidos hoy aquí, el de la verdad. De la verdad, que es esta idea que hay que estar atentos a lo esencial. Y es ahí donde encontramos una exigencia ética para el periodista. Para acceder a lo esencial, es necesario poner al lado el entretenimiento, la superficialidad, las noticias anecdóticas. Todo esto está hecho para desviarnos de lo esencial. Entonces, la responsabilidad ética y democrática del periodista es hacer que lo esencial sea sobre lo que se focalice. Voy a darles un ejemplo. Nosotros tenemos en Mediapart, en el centro de nuestro programa, por investigaciones, con discusiones, con entrevistas con economistas, antes del lío
Cahuzac, del caso Cahuzac, un ministro que era el ministro del presupuesto, que era el que controlaba los impuestos. Él mismo era una persona que hacía fraude con el gobierno, tenía cuentas secretas en el extranjero. Para nosotros, ese problema no era para nosotros el problema de un ministro para encarnizarnos sobre un pobre hombre político. Era lo que nos interesaba, era la pedagogía de la verdad, puesto que después de 4 meses de negaciones, él mintió ante el Parlamento, ante el presidente, ante el gobierno, frente a nuestras revelaciones, tuvo que reconocer que había mentido y la realidad del fraude, la consecuencia de esto, y que nos debe hacer optimistas y que debe llevarlos a sostener todos los esfuerzos de los periodistas que hacen este tipo de revelaciones, es que la democracia se despertó y gracias a eso se reforzaron autoridades que obligan al conjunto de los elegidos a declarar lo que poseen y a buscar la transparencia en sus finanzas. Es gracias a esas revelaciones que se debe en Francia la existencia de un parqué financiero, de policía que tiene armas ya, dientes para luchar contra la corrupción, contra ese crimen, contra el interés público. Inclusive, si es insuficiente, fue un paso adelante importante provocado anecdóticamente por un caso político, por un caso periodístico, perdón. Termino con Scarpinato, siciliano, impregnado de esta cultura clásica mediterránea, de donde se salieron tantos principios que nos guían hoy, recuerda frecuentemente que la democracia es contemporánea de la tragedia. En Atenas inventaron la democracia y al mismo tiempo inventaron la tragedia. No lo que nosotros vivimos como tragedia personal, sino la idea de que había que poner en la escena, llevarla a la escena para que la democracia tenga un lenguaje superior. Era necesario ser capaz de representar en la escena nuestras tragedias, nuestros fraudes, nuestra corrupción, nuestras renuncias, y que había que ser capaz de mirarlos enfrente. Y es en ese momento en que interviene la palabra que yo utilicé para identificar esta conferencia, la obscenidad de la corrupción. Obsceno viene del latín obscenum, que quiere decir por fuera de la escena, lo que no está en la escena, lo que está escondido a nuestras miradas, lo que no vemos, lo que quieren escondernos. Lo que es obsceno es justamente lo que no se atreven a mostrar, lo que no nos atrevemos a mostrar. Y nuestras democracias deben, como en la tragedia griega, develar, mostrar, revelar, publicar, revelar, denunciar la obscenidad de la corrupción. No tener vergüenza a nosotros, sino hacer que ellos se avergüencen. Avergonzarlos con el espectáculo de la corrupción. Con el espectáculo de su obscenidad, puesto que este mundo oligárquico que acepta esas renuncias, esos arreglos, esos tratos por debajo de la mesa, lo que les permite sobrevivir es que esa corrupción no se ve, que no nos damos cuenta cómo violan las leyes. La ofensa a la verdad está en el origen de la catástrofe. Esta frase es la de Tiresias, un adivino de la tragedia de Sófocles, una de las 3 piezas de la famosa trilogía, de la trilogía tebana de Sófocles. Es lo que el oráculo, a través de Tiresias, le dice al tirano de Tebas, que lo interroga sobre el mal misterioso que está corroyendo la ciudad.
Tiresias, que es el adivino, ve lo que el vidente Edipo, seguro de su poder y de su poder, no ve. Ese tipo que es ciego, él va a sacarse los ojos cuando sabrá la verdad, y él mismo se convertirá en un oráculo. La ofensa a la verdad está en el origen de la verdad. Y él dice, pero el mal que tú buscas no está por fuera. El asesino que tú buscas eres tú. Manera de decir que el mal que nosotros combatimos acá no es exterior a nosotros. No hay, no están los corruptos por allá que de pronto salen a flote debido a una investigación. Existe nuestra indiferencia, nuestra pasividad. Es una manera de decir, queridos amigos, que frente a la corrupción, nosotros somos asesinos si continuamos mirando lo inesencial, lo anecdótico, el entretenimiento, para no ver la verdad. Es decir, somos cómplices de una mafiosización que se extiende sobre todas las latitudes, amparada por nuestra indiferencia y nuestra pasividad. Muchas gracias. Lo primero que reivindica es el derecho a la verdad. Hay que saber revelar, desvelar, para mejor afrontar y mejor tomar conciencia de lo que son las exigencias comunes. Esta exigencia que yo llamo derecho a saber, aunque la transparencia es una obligación de los poderes públicos en relación con lo que hacen o no con el interés público, pero el derecho de saber da esta dimensión activa, esta dimensión de implicación y de participación ciudadana. Publicar, encontrar, revelar esas verdades que hacen que los prejuicios van a verse perturbados, que el conformismo vaya a ser sacudido, que la ceguera respecto a las cegueras respecto a ciertos problemas pueda desaparecer. Estas cegueras son criminales en muchas veces. Hay que publicar estas cosas para contribuir al verdadero ideal democrático, que es el movimiento de la dinámica para crear mayorías con ideas comunes, que se unan, que no estén fijos, que no estén inmovilizados en sus orígenes, en su sectarismo. Eso es de lo que constituye el ideal democrático de la verdad. Y lo repito, debe unir en la ética profesional a los periodistas y a los magistrados. Y entonces se puso en una balanza la riqueza y los impuestos. Y había un gran desbalance. Este hombre, que era un puro producto del país de los self-made men, uno tiene derecho a enriquecerse, tuvo como primer revelación periodística este tema de la compartir, de cómo devolver al conjunto de la sociedad lo que le permitió a algunos individuos enriquecerse. Y este es el comentario que hacía este buen ciudadano norteamericano. En este país, escribe Pulitzer, en el editorial que va a consagrarle, tomando este camino de esta anécdota franco-colombiana, de lo que financió esta finca en Nilo, Cundinamarca, la evasión fiscal, la importancia del fraude fiscal, de los paraísos fiscales, y Joseph Pulitzer, héroe del periodismo independiente, me hago la pregunta común, que es común a los periodistas y para los magistrados frente a la corrupción, el tema de la verdad. Basta ya este excepcional trabajo que hizo el grupo de memoria histórico que le entregó al presidente de la República el año pasado un trabajo, cuando los ataques comienzan a llegarle, que va evidentemente a denunciarlo como un revolucionario, como un vendido, como una apátrida.
En este país el crecimiento del poder del dinero ha sido fabulosa y sus relaciones con el gobierno, los intereses a los que obedece este último deben alertarnos. Nosotros queremos todos prosperidad, pero no pagando con la libertad. Hagamos pues que jamás tengamos en Washington, y podamos decirle en París o Bogotá, de no tener nunca en Washington un gobierno que se apoye en millonarios que ignoran la voluntad de otros millones de hombres y mujeres.